Tenemos uno de los mejores matemáticos que ha habido en México con nosotros. Es muy breve, o sea, muy contundente. Por favor, el director del Instituto de Matemáticas, presidente de la Academia Mexicana, inició el Foro Nacional de Ciencia y Tecnología y un montón de cosas más. Me podría echar 40 minutos hablando, pero no lo voy a hacer. Simplemente quiero decir que realmente es un privilegio tenerlo con nosotros. Nos va a hablar sobre de qué tamaño, la medida del hombre, los límites humanos. Muchas gracias, José Antonio. Gracias, Pepe. Pues buenas noches. Como estamos poquitos, traté de no alargarme mucho. A ver, desde siempre el hombre ha anhelado medir todo, ya que lo que se puede medir se puede controlar, o al menos esa idea tiene uno, ¿verdad? En la Grecia clásica, los filósofos se ensarzaron en encoladas disputas acerca de la posibilidad de conocer los límites del alma. Se hablaba del alma como luego se habla del espíritu, la fuerza, etcétera. Entonces, si vemos la primera. Heráclito hablaba de que la verdadera y única sabiduría es conocer la mente. Heráclito era un sabio de Éfeso al que le ofrecieron el gobierno de la ciudad y lo rechazó. No quiso ser gobernante. Bueno, en fin. La siguiente. Tal vez la primera vez en el Renacimiento la gente retomó los ideales griegos clásicos para tratar de medir las posibilidades del hombre. Y de hecho, de ahí viene la frase de esa época, la frase aquella de que el hombre es la medida de todas las cosas. En particular, ese dibujito del hombre con los brazos extendidos es de Leonardo da Vinci. Y en realidad las proporciones son según un escrito de Vitruvio. Vitruvio era un arquitecto romano que dio estas proporciones como las proporciones ideales, y el dibujo lo hizo Leonardo inspirado en esas proporciones. Y es la primera vez que se hablaba de medidas muy precisas para medir el cuerpo humano. Lo que vamos a tratar de narrar rápidamente el día de hoy es algunas medidas del hombre, tanto ya no físicas, ya no corpóreas, sino de las posibilidades de hacer cosas, ¿sí? Límites de velocidad, límites de fuerza, veremos algunas cosas de campeones olímpicos, y la siguiente. Entonces, si de Olimpiadas vamos a hablar, vemos la primera fotografía de los señores con sombrero de copa o militares. Es el primer comité olímpico internacional que se formó en 1800 para la Olimpiada de 1996, que se llevó a cabo en Grecia.
El señor de la izquierda, o derecha, perdón, es el primer gran atleta que ganó medallas de oro en la primera Olimpiada. Ganó salto triple y salto de altura. La siguiente. Los récords de las Olimpiadas o los récords mundiales es una cosa que se rompe con frecuencia, ¿verdad? Se rompe. Eso quiere decir que el ser humano no necesariamente los límites establecidos, los récords, no son barreras, sino los alcanzan con relativa facilidad. Sin embargo, hay algunos récords que dilatan mucho tiempo, mucho tiempo. Si checan, por ejemplo, cuáles récords mundiales tienen más de 20 o 30 años de vigencia, sucede que casi todos son de femeninos, ¿sí? ¿Por qué? No sé, no tengo idea. El récord más viejo, que viene de 1983, pertenece a una atleta checoslovaca, y allí el problema es otro, Jarmila Kratochvílová, y se ve todavía muy lejano que se pueda romper ese récord. Desgraciadamente lo que se piensa es que era bajo drogas, es decir, que en esa época no había mucho control antidrogas, entonces se dopaban con esteroides anabólicos, por ejemplo, es para aumentar la musculatura del cuerpo, etcétera. Y en efecto, además se ve como un atleta muy fuerte, ¿verdad? ¿Cuál es el límite de velocidad del ser humano? Bueno, se han hecho muchísimos estudios, dentro de un rato vamos a ver algunas de esas cosas. Y esto es casi una obviedad. Un estudio de la Universidad de Stanford decía que se encontró un patrón, que se mejoran los tiempos de manera constante hasta alcanzar una meseta, ¿sí? Es decir, que si hacemos una gráfica en el tiempo de cómo van los récords van subiendo, ¿sí? Hasta que llegan y se quedan ahí, ¿sí? Se quedan ahí, es la meseta. Ahorita veremos cómo se ven esas mesetas. La siguiente. Bueno, ahora, esta discusión es en la natación, ¿por qué caen los récords? Aquí se dan muchas razones, pero en particular se habla de los trajes de baño, los trajes que utilizan los atletas olímpicos. Por ejemplo, estos trajes de piel de tiburón, que les llaman, o algo así, ¿no? Los Speedos, hace que el atleta tenga más espacio para respirar. Sí, en particular, pues las atletas mujeres lo sienten más porque son trajes más completos, ¿no? Les da capacidad hasta 5% más de oxígeno para jalar. No, todavía no la pasen. Gracias. Pero no es lo único. Por ejemplo, el cubo de agua donde nadan los atletas tiene 2 metros de profundidad, típicamente, pero en los últimos años tiene 3 metros de profundidad. Entonces eso hace que vayan mucho más rápido, porque parece que no, pero la resistencia de las paredes cuenta. Cuando el atleta, por ejemplo, da la vuelta al llegar a los 50 metros o a los múltiplos de 50, da la patada del fin, que se llama, ¿no? Que dan la vuelta
salen disparados y la resistencia del agua cuenta muchísimo. Además, la motivación de los patrocinios. Yo no sé quiénes se acuerdan quién fue Mark Spitz. Bueno, Pepe y yo somos dos. Mark Spitz, tú también, claro. Bueno, Mark Spitz. En la Olimpiada de Múnich ganó 7 medallas de oro y en la siguiente completó 10 medallas de oro en natación, en todas las distancias que compitió, ganó. A los 22 años se tuvo que retirar porque no tenía patrocinios y tenía que comer, que luego eso es un problema, ¿no? La gente tiene que comer y entonces, Michael Phelps, sí saben quién es Michael Phelps, que es mucho más actual, ¿no? Es el atleta que ha ganado tantas medallas como Mark Spitz, tiene 23 años de edad y recibe un patrocinio de $5 millones anual. Entonces no tiene problemas de dinero, no se tiene que preocupar qué va a comer mañana. Entonces, bueno, puede continuar nadando. La siguiente. Bueno, no vamos a entrar en esto, no va a ser clase de matemáticas. Simplemente diré que hay métodos matemáticos para saber cómo, dada una función, es decir, dado una carrera, digamos una carrera, ¿sí? ¿Cuál es la gráfica del atleta en la carrera? ¿Cómo sabemos dónde va a alcanzar un récord? ¿O cómo sabemos que los tiempos van a seguir mejorándose en el futuro o no? Hay métodos matemáticos para muchas de estas cosas. Los máximos que se indican en la gráfica son puntos donde, bueno, son máximos, pero en la gráfica se ven como cúspides de montañas, ¿sí? La siguiente. La siguiente, por favor. La siguiente. Bueno, esta gráfica no se alcanza a leer con claridad, pero son todos los récords de 100 metros desde 1912 a la fecha. Entonces, el actual corredor que más rápido hace los 100 metros, ¿quién es? Usain Bolt, un jamaicano que corre los 100 metros en 9 segundos 58 centésimas. ¿Sí? Entonces, ahí, por ejemplo, vemos que desde 1912 en la gráfica, por ahí arriba, casi todos los récords caen en una línea recta y esa línea recta se rompe más o menos en la época de Carl Lewis. Carl Lewis fue el campeón en los Juegos Olímpicos de Los Ángeles y también otro que rompió récords en todas las disciplinas donde competía. De esa época se ve que todos los récords también están sobre una línea, salvo el último de Usain Bolt. ¿Sí? Entonces, de ahí, ¿qué podemos deducir? En primer lugar, hay una discontinuidad. Vienen los récords sobre una línea y luego se rompe. En esa época, en la época de Carl Lewis y demás, fue que comenzaron a ser mucho más estrictos los comités olímpicos respecto al uso de ciertas sustancias. Entonces,
De hecho, descalificaron los récords de Johnson y de otras gentes. Entonces, ahí hay un rompimiento. Y luego Usain Bolt, pues simplemente el hecho de que sea un punto mucho más adelante, eso no tiene nada que ver con drogas, se trata de que es un atleta súper bueno, y que probablemente va a tardarse un tiempo en romper sus récords. Sin embargo, se calcula, utilizando métodos analíticos, matemáticos, que los hombres van a seguir mejorando el récord de Usain Bolt hasta llegar a los 9:48, 9 segundos con 48 centésimas, lo cual quiere decir que es una décima menos que el récord mundial actual, que es muy poquito. Es decir, casi no se va a notar la diferencia. Pero cuando ve uno los videos, por ejemplo, de las carreras estas, se ve como Bolt en los últimos metros se lleva a todo el mundo. La siguiente. Bueno, el maratón es una prueba diferente, es una prueba de resistencia más que de velocidad. El maratón, no sé si conocen la historia, la leyenda del maratón. Es una distancia un poco inusual porque no es una distancia cerrada, son 42 kilómetros con 500 metros, digamos. Eso viene del hecho siguiente, no hecho, leyenda. Es un mito no histórico, digamos, que en el año 490 a.C., Filipides, que es un soldado griego, corrió esa distancia para llegarle a avisar a la gente en Atenas que van a ganar una batalla contra los persas. ¿Sí? Entonces llegó corriendo, les avisó y cayó muerto. Entonces en honor a él, la batalla había sido en Maratón, en una ciudad, un lugar en Grecia que se llamaba así, y ahí viene la historia. La siguiente. La siguiente. Toda es información adicional. Estas son las velocidades, los récords en los diferentes años, comenzando en 1912, y ven que la curva azul hace que las distancias, la velocidad del hombre vaya siendo cada vez mayor. El tiempo que tarda en recorrerse los 100 metros va siendo cada vez menor el tiempo. Entonces, la curva se ve que tiende a aplanarse, ¿sí? Ven una curva que se va haciendo cada vez más planita. Bueno, en la gráfica de arriba se comparan la manera en que corre o la distancia, la velocidad a la que corre Usain Bolt, que es como el representante humano de lo más rápido, contra otros animales. De hecho, el elefante corre prácticamente igual. Probablemente tienen que estar espantados los elefantes para correr a esas velocidades, pero igual. En cambio, el chita corre tan rápido como un automóvil. La siguiente. Aquí se comparan los récords de las mujeres contra los hombres en salto de altura. No importa mucho a ver, ¿cuántos campeonatos van a hacer? No está llamando a misa, ¿verdad?
A ver, aquí yo notaría dos cosas. Por un lado, los hombres y las mujeres más o menos, aunque los récords de mujeres están por debajo de los hombres, en general, por ejemplo, el salto de altura, por muchísimas razones anatómicas, los hombres son más altos en general, hace que puedan saltar un poco más que las mujeres. Entonces es natural que el récord de hombres sea más alto que de mujeres. Sin embargo, las líneas se ven casi parejas, ¿sí? Eso es extraño. Y se alcanzan los máximos como por ahí de 1960 y tantos, 70 y tantos. Y después se aplanan las curvas, ¿sí? Esas son las famosas mesetas de las que hablábamos antes, ¿sí? Se alcanzan esos lugares planos y se quedan allí más o menos un tiempo. Ahorita el récord de hombres en salto de altura lo tiene Javier Sotomayor, un cubano que ya tiene muchos años el récord, de 1990 creo que viene. La siguiente. Bueno, estas gráficas no tienen que ver con récords, sino con estaturas medias del hombre. Eso tiene que ver con la capacidad para mejorar los récords, tiene que ver con la estatura de promedio de la gente, ¿verdad? Entre más alta es la gente, pues natural que puedan brincar más lejos, que puedan saltar de altura más alto, en fin. Entonces, esto muestra que la estatura está aumentando. Eso tiene que ver con la alimentación, seguramente. De hecho, por ejemplo, los japoneses, después de la Segunda Guerra Mundial, que cambiaron el estilo de vida completamente para volverse muy proamericanos, digamos, cambiaron sus hábitos alimenticios más tradicionales, y subieron en promedio hasta 20 centímetros de estatura. Esto no digo que sea bueno ni malo, sino simplemente es un hecho, el cambio de alimentación. La siguiente. Gracias. Y de hecho, hay varias cosas que han cambiado en la estatura del hombre. Esta no se trata de los cambios recientes, se trata de la evolución del hombre prehistórico, ¿verdad? Tanto del cráneo como de la estatura. La estatura promedio de los primeros homínidos que ya caminaban en los pies sin usar las manos eran pues 1,15 metros. Ya el hombre actual, el Homo sapiens, mide en promedio unos 70, algo así. Sin embargo, recientemente, no sepan, en las Filipinas se encontraron cuerpos de una raza, el Homo florensis, creo, de hombres primitivos que medían como 1 metro de estatura, que están muy chiquitos. Y no solo hombres, sino animales en general. Se encontraron de elefantes que eran como de esta estatura. Entonces, bueno, eso no está bien entendido todavía. Y no solo, bueno, entonces hablando de estatura, no solo aumentó la estatura del hombre, sino el tamaño del cráneo. El tamaño del cráneo también aumentó. De hecho, se cree que la estatura máxima que puede alcanzar una persona tiene que ver con que no se rompa la cabeza cuando se cae. Aunque suene un poco tonto,
es cierto, ¿sí? La resistencia de los huesos del cráneo es muy alta, ¿sí? La manera en que están constituidos los huesos del cráneo lo hace más duro que si fueran de cemento o casi cualquier material, ¿sí? Entonces, la estatura tiene que ver con la resistencia de los huesos, finalmente. Entonces, eso muestra que no podemos pensar que pudiera haber gente de 3 metros de estatura, ¿sí? Es decir, todas las fantasías como tierras de gigantes y estas cosas son fantasías. No solo no están amparadas en ninguna forma de realidad, sino que no podría ser posible, ¿sí? Si les interesa ese tema, hay unos cuentos de Asimov que tienen que ver con eso. La siguiente. Bueno, vamos a dejar ya los récords y vamos a pasar a otro tema relacionado, que es la visión, la vista. ¿Cuál es la capacidad del hombre de ver? Sí, de ver no solo a lo lejos, sino la claridad con la que ve el hombre. El número de píxeles, ustedes ya, digo, una cámara fotográfica cualquiera, marca el número de píxeles y es dar la resolución con la que pueden fotografiar. Entonces, el ojo humano se compara con una cámara de qué tipo, o cuál es la capacidad de la cámara que corresponde al ojo, ¿verdad? Bueno, hasta en mediados del siglo XIX se pensaba que el ojo humano era un aparato perfecto. De hecho, todavía hay gente que lo dice, ¿sí? Que el ojo humano es una cámara muy compleja, formada por 40 piezas diferentes, ¿sí? 40 piezas diferentes, que se acoplan de tal manera que funcionan perfectamente. Bueno, Helmholtz, pues espera un momentito. Bueno, vamos a ver. Bueno, vamos todos a misa. Bueno, Helmholtz, decía yo, que fue un físico y médico alemán del siglo XIX, y él fue el primero en cuestionar las bondades del ojo humano, ¿sí? Y el primero en decir que en realidad era un aparato que funcionaba muy mal, ¿sí? De aquí, ¿cuántos usan anteojos, por ejemplo? Como la tercera parte, ¿verdad? Bueno, la tercera parte. De hecho, es muy interesante porque 30% de los hombres que ven un poquito peor que las mujeres en general, 30% de los hombres occidentales necesitan lentes por miopía. En algunos países asiáticos, hasta 70% de los hombres
requieren anteojos por miopía. La siguiente. Bueno, la siguiente. Esas son unas ilusiones ópticas. Bueno, esto compara un poquito la vista, por ejemplo, del águila con el ojo humano. Ahorita regreso a esto. La siguiente. La siguiente. De hecho, hay un señor Nilsson que es importante, dentro de un momento les voy a decir qué hizo este señor, que decía que sería solamente una pequeña exageración decir que la evolución lleva millones de años luchando por mejorar lo que es básicamente un diseño desastroso. ¿Qué es lo que vemos en realidad nosotros? Lo que vemos es, o creemos ver, es solamente parte de lo que existe, de lo que estamos viendo, que crean los rayos luminosos. ¿Sí? La luz crea una imagen en el cerebro. Solamente parte de lo que vemos tiene que ver con esa imagen. El resto tiene que ver con que el cerebro es una máquina muy eficiente y busca entre su archivo de cosas qué cosas recuerdan o qué cosas recuerdan la escena que está viendo o las caras que está viendo o etcétera, y las compara y decía, esta persona me acuerdo de que la he visto, y entonces la busca en el archivo, fulano tal, ¿sí? Pero en realidad el ojo humano tiene la capacidad de enfocar solamente una muy pequeña porción, solamente como una décima parte de lo que aparentemente está viendo, lo enfoca, ¿sí? De hecho, por ejemplo, yo ahorita estoy viendo al auditorio, si yo quiero decir quién es alguien, volteo, o mis ojos voltean y ven a esa persona específicamente, ¿sí? Entonces es una pequeña porción lo que realmente enfoco y veo con claridad. A los demás no lo estoy viendo, veo manchones nada más, ¿sí? Veo manchones. Pero como mis ojos están barriendo todo el tiempo la imagen, entonces enfoco aquí y enfoco acá y enfoco acá, ¿sí? Y entonces me crea la ilusión de que veo igual todo junto, y eso es falso. No los veo a todos juntos con la misma precisión. Y eso porque tengo los lentes puestos, pero si me quito los lentes, entonces no veo nada. Veo manchones a todo el mundo, ¿verdad? La siguiente. Y bueno, eso tiene que ver con la miopía. ¿Por qué la gente ve mal? Porque la imagen no se forma en el lugar correcto, porque el ojo es muy alargado, ¿sí? Entonces se forma antes de la retina la imagen, ¿sí? Entonces el enfoque del ojo hace que el lugar correcto donde debía de formarse la imagen esté antes de donde realmente están los nervios, el nervio óptico. Eso se llama miopía y no es causada ni por lesiones, ni por sobreuso, ni nada. Es un error de diseño. El ojo es más largo de lo que debía de ser, ¿sí? Entonces eso hace que esto de la gente que dice que Dios diseñó esto con toda la perfección es tonto. No tienen que echar la culpa a Dios de hacer las cosas mal, sino simplemente están mal hechas. La evolución no lo hace bien. Y no es el único error, hay otro error grave. La siguiente. La siguiente, por favor. Esta está ilustrada. Ray Charles era un cantante
americano, negro y ciego. ¿Cómo tiene el micrófono allí? Al revés. No me oyen, ¿verdad? Bueno, entonces, bueno, por un lado es una caricatura esto, es decir, está con Photoshop y está haciendo un poco de burla de que el pobre es ciego, ¿sí? Pero exactamente ese problema lo tenemos todos en los ojos. En los ojos está colocado los nervios por arriba, ¿sí?, de las células fotosensibles. El ojo humano, allí en la primera, donde dice vertebrados, arriba, los nervios ópticos cubren toda la membrana del ojo interna, ¿sí? Y las células fotorreceptoras están atrás de los nervios. Entonces los nervios les estorban a la recepción de la información óptica. ¿Por qué? Pues es un error de diseño grave. Por eso tienen un punto oscuro, un punto negro. Sí han escuchado, ¿verdad? Que hay una zona que realmente no vemos nada. Y eso es producto de este error, ¿sí? Pueden encontrar su zona oscura del ojo, cierran un ojo, ponen un pulgar y lo recorren, dejan el ojo fijo, ¿sí? Y recorren, y hay cierto momento en donde no ven el dedo. Bueno, háganlo en casa. Y entonces, eso es debido a que la retina es el punto donde se enfoca la imagen, está enfrente del nervio óptico y ahí se juntan todas las fibras nerviosas, ¿sí?, del ojo. Y le estorban en realidad, por eso no ven nada en ese punto, el punto ciego del ojo. Ahora, sucede que los cefalópodos, los pulpos, por ejemplo, o los squids, ¿cómo se dice? Los calamares y los pulpos tienen el ojo bien hecho. Es decir, están al revés las células, ¿sí? La siguiente. La siguiente, por favor. Híjole. La siguiente. Bueno, el pulpo, por ejemplo, entonces tiene el ojo hecho correctamente. Eso demuestra que la evolución no pudo haber creado al mismo tiempo al hombre y al pulpo, porque como el ojo tiene una parte básica que son las células, los nervios que llegan al cerebro, están puestos al revés, entonces eso muestra que no son la misma rama de la evolución, no pudieron uno convertirse en otro, digamos, no venimos del pulpo, si los pulpos son un primo muy lejano. De hecho, hay 3 evoluciones del ojo, al menos. La otra es las de las moscas. Las moscas tienen el ojo compuesto, ¿sí? Son muchos ojitos, todos juntos, son como 2000 o más. Esos ojos compuestos de los insectos también es una evolución aparte. Entonces nosotros no tenemos que ver con esa evolución. Y entonces nosotros no venimos de las moscas. Qué tranquilidad, ¿verdad? Y sin embargo, Nilsson, que es el señor que decía que del desastre que era el diseño de los ojos,
hizo una serie de experimentos, y esos son experimentos con computadora. Logra crear un ojo que funciona como una cámara en 1900 pasos, con cambios del 1% en cada ocasión. Es decir, la evolución sí pudo haber creado un ojo humano, de hecho puede tomar millones de años, ¿sí? Pero con una serie de pasos donde solo cambia un 1% en cada generación. En cada generación hay una alteración muy pequeña y la evolución pudo haber creado el ojo de esa manera. La siguiente. Bueno, ahora, ya que hablamos de que la capacidad del cráneo humano ha ido aumentando, tiene eso que ver con la inteligencia, mucho menos de lo que parecería, pero bueno. Los primeros test de inteligencia fueron diseñados en Francia a finales del siglo XIX para encontrar que niños tenían retrasos mentales y no eran aptos para ir a la escuela. Y esto es el momento en que Francia introdujo la educación obligatoria para todos los niños. Entonces, al mismo tiempo pusieron a trabajar a unos psicólogos en ese tipo de tests. Entonces desarrollaron los tests de inteligencia, pero era para niños muy pequeños de 5 o 10 años de edad. Desgraciadamente esos mismos tests los tomó el ejército norteamericano para checar a los conscriptos y allí ya comenzaron a ver cosas medio raras porque esto eran para niños, los otros no son niños, entonces se reformó la cosa, pero bueno, en todo caso la siguiente. De hecho, estaba basado todas las pruebas estas en errores conceptuales importantes. De hecho, los psicólogos pensaban que la inteligencia simplemente eran los sentidos puestos, digamos, como más categorizados, ordenados, de tal manera que no existía nada en la inteligencia que no se haya antes en los sentidos. Y de hecho pretendían medir la inteligencia con pruebas de agudeza visual. Ya estaba que algunos de nosotros seremos como idiotas. Bueno, la siguiente. Bueno, eso es lo que les decía yo del ejército. La siguiente. Finalmente, ¿qué es la inteligencia? Yo no les voy a definir qué es la inteligencia ahorita. Les voy a decir nada más una cosa. Algo que no se puede hacer es medir la inteligencia con un solo número. ¿Sí? Es decir que 120 de coeficiente intelectual de la persona es inteligente, no tiene mucho sentido. Es como querer decir que una habitación es cómoda nada más con número. ¿Sí? ¿Cómo definirían un número para decir que una habitación es amplia, cómoda? Pues no se puede porque, digamos, uno puede pensar, pues un número, mido la altura de la habitación. Bueno, pues a lo mejor eso quiere decir que una habitación es muy alta, pero puede ser una tripita allí muy angostita, que la hace perfectamente incómoda, a lo mejor ni siquiera cabe una persona a entrar allí, ¿verdad? Aunque sea muy alta.
Entonces, con un solo número no podemos medir la comodidad de una habitación, y menos aún una cosa tan complicada o compleja como la inteligencia. La siguiente. A mediados del siglo XX, los primeros esfuerzos por definir la inteligencia artificial, por ejemplo, de Turing, ¿vieron la película de Enigma? ¿Quién la vio? Nadie. Bueno, es un inglés, Turing es un matemático inglés que fue el primero en diseñar computadoras. Algunas de las computadoras que diseñaron ni siquiera eran funcionales, pero teóricamente podían hacer muchas cosas. Él pensó en definir la inteligencia de la siguiente manera. Otra vez, yo no voy a decirles qué quiere decir que una máquina es inteligente, pero les voy a decir cuando yo creo que la máquina es inteligente. Cuando la confundo, cuando confundo a una máquina con una persona, con un ser humano, o no puedo distinguirla, entonces voy a decir que la máquina parece inteligente. ¿Sí? Y él entonces inventa una cosa que le llaman el juego de la imitación. Entonces tiene una máquina y una persona y les pide que salgan de la habitación. Y a través de otra persona o de algún medio de comunicación, dejamos que la máquina nos haga preguntas a nosotros, o nosotros le hacemos preguntas a la máquina o a la persona que salió. ¿Sí? Si después de un rato yo no puedo decir quién está contestando esas preguntas, la máquina o la persona, si no puedo decirlo, es que no puedo distinguir por medio de preguntas y respuestas a la máquina de la persona, entonces digo que la máquina es inteligente. ¿Sí? Entonces esta definición no me permite decir qué es la inteligencia, lo que me permite decir es cuándo voy a decir que la máquina es inteligente. Bueno, esto tiene que ver con el cerebro humano es terriblemente complicado. Si piensan que tiene 120 billones de neuronas, ¿cuántas sinapsis hay? Las sinapsis, bueno, una célula nerviosa tiene muchas ramificaciones. Y una sola célula logra enlazarse a otras 1000 células nerviosas. ¿Sí? Entonces, ¿cuántos enlaces puedo formar entre células nerviosas en un cerebro humano? Algo así como 4 por 10 a la 14 sinapsis en un cerebro. Es notación, lo que le llaman notación científica, es decir, ponen un 4 y luego ponen 14 ceros. Léanme ese número, qué flojera, ¿verdad? Es un numerote. ¿Sí? Si cuentan todas las estrellas de la galaxia, este número es 1000 veces las estrellas de la galaxia. Y eso en un solo cerebro. La siguiente. Entonces, la cantidad es terriblemente grande. Y sin embargo, pues hay números más grandes que esos. Y un número más grande que ese lo encontramos indirectamente en el juego del ajedrez. ¿Conocen la leyenda del hombre que inventó el ajedrez? Bueno, muy rápidamente. Llega el tipo que inventó el ajedrez y se lo ofrece al rey difieren las historias, o de Persia o de la India. ¿Sí? Y le encanta al rey. ¿Sí? Y el rey le dice que le está eternamente agradecido y que le quiere dar un premio.
qué cosa quiere que le regale. Usted pídame y yo se lo regalo. Y modestamente el hombre que inventó el ajedrez le dice que, a ver, solo quiere que le dé lo siguiente: un grano de trigo por la primera casilla del tablero. El tablero tiene 64 casillas, ¿sí? 2 granos de trigo en la siguiente casilla, 4 granos de trigo en la tercera casilla, 8 granos de trigo en la cuarta, y así. Es decir, en cada casilla va duplicando el número de granos, ¿sí? Le explica el señor al rey, y le dice, claro, concedido, le llama al visir o a algún sirviente, y le dice que pues dele su grano al señor. Bueno, nadie se puso a hacer la cuenta, o al menos no muy rápidamente. Sucede que el número de granos de trigo serían 18 trillones de granos de trigo, serían la cosecha de 2000 años de todo el trigo del mundo para poder pagar la deuda. Bueno, y ahí difieren las leyendas. En una, el rey se queda con el señor que inventó el ajedrez de visir o alguna cosa así, y en otra versión le manda a cortar la cabeza porque está burlando de él. ¿Sí? En todo caso, bueno, la siguiente. Estamos hablando de números formidables. Después de 10 movimientos de que empezó un juego de ajedrez, el número de posibilidades para el juego ya es de 175 cuatrillones, es decir, un 175 luego seguido de 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 24 ceros. ¿Sí? Estos números son muchos más grandes que el número de sinapsis en el cerebro. Si el número ese ya era enorme, ya eran 1000 veces el número de estrellas de la galaxia, este número ya es 1.000.000 de veces el número de estrellas de la galaxia, o mucho más, de hecho. La siguiente. Bueno, pues entonces ya con estos números tienen idea de que jugar ajedrez no es cualquier cosa. Y sin embargo, hasta hace 20 años, las máquinas no competían con la gente. ¿Sí? Hace casi, en febrero del año próximo se cumplen 20 años de que Kasparov, que era el campeón del mundo, perdió con una computadora. ¿Sí? Ahora, esto me parece muy interesante porque el día que la computadora que se llamaba Deep Blue le gana a Kasparov, que era el campeón del mundo, y no solo el campeón del mundo, la gente decía que era el mejor jugador de la historia. La computadora hace una cierta jugada desconcertante. Desconcertó a Kasparov cierta jugada de la computadora. Aparentemente esa jugada no es que fuera un error, es que era al azar. ¿Sí? Habían programado la computadora de tal manera que de vez en cuando hacía una jugada al azar. Eso era como incurrir en errores, ¿sí? Entonces, ese toque que le hacía un poco humana a la computadora, ¿sí?, es lo que le permitió ganarle a Kasparov finalmente. La siguiente. La siguiente, por favor. Bueno, la siguiente. A ver, quítala, por favor. Ya. ¿Vieron las fotografías? Eran caras, ¿verdad?
pero de cabeza. ¿Quién puede decir 3 o 4 personas que estaban ahí? Ajá. Pero las vieron, ¿no? Bueno, se las voy a poner, pero no mucho tiempo, nada más ponla 3 segundos, por favor. Ya, ya. Ahora sí, ya se fijaron más. Woody Allen, Adela Micha, el Dalai Lama. ¿Quién? Putin estaba cierto. Bueno, ya dijeron muchos. Bueno, sucede que el cerebro humano, aparentemente, no aparentemente, se sabe que está cableado para reconocer rostros humanos. ¿Sí? Cableado, ¿qué quiero decir? Que tiene, sí, está hecho para reconocer muy rápidamente rostros humanos. ¿Sí? Pero vistos tal como los vemos, no los vemos de cabeza a la gente, la vemos al derecho, ¿verdad? Parados en los pies. Bueno, esta capacidad es muy importante en la evolución, ¿sí? A ver, ¿cuáles son las cosas que evolutivamente son importantes o trascendentes? No en el hombre nada más, sino en una especie animal cualquiera. Pues aquellas cosas que permiten sobrevivir a los animales, ¿sí? La diferencia es esta, ¿sí? Que entonces las personas que reconocen más rápidamente a otras, aparentemente tienen más posibilidades de sobrevivir. La siguiente, la siguiente, la siguiente. Bueno, entonces si el ser humano está cableado para ver y reconocer rostros, la pregunta ahora sería si está cableado para hablar. ¿Sí? Para hablar. Chomsky, que es un neurólogo, lingüista, muy famoso, decía que sí, que la gente está cableada para hablar, de tal manera que por eso, digamos, en lo que se basan es que los niños aprenden muy rápidamente los lenguajes cuando son pequeños. ¿Sí? Y en realidad, ahora se piensa que no hay tal cableado. ¿Sí? ¿Por qué? A ver, más. De hecho, se piensa actualmente que el lenguaje evolucionó no a través de la palabra, sino a través de los movimientos, la mímica. ¿Sí? Que los movimientos de las manos es lo que permitió la evolución del lenguaje. ¿Sí? Que entonces el hombre cuando se volvió bípedo, bueno, el hombre, quiero decir, los homínidos, cuando se volvieron bípedos, liberaron las manos, podían utilizarlas para hablar, y no tienen lo que ser italiano para utilizarlas mucho. De todos modos, la evolución permitió que el lenguaje pasara a través de la evolución de los movimientos de las manos. Esto puede mostrarse, por ejemplo, en que un animal como un orangután puede aprender lenguaje mímico con las manos.
¿sí? Pero un animal, un orangután no puede aprender a hablar, nunca en la vida. La siguiente. La siguiente. Ya se me hace que se durmió. Yo voy a terminar casi. La siguiente. La siguiente. Bueno, estos muestran las lenguas que se hablan en el mundo, las diferentes regiones donde se hablan diferentes lenguas. Claro, creo que tienen que ser más de 1 millón de habitantes en una región para que estén marcadas en el mapa. Sí. Hay 7,000 y pico lenguajes, lenguas humanas. Sí. Esto quiere decir no solo que esté dispersado el lenguaje, sino que es una capacidad del ser humano para desarrollar el lenguaje muy avanzada, muy rápida. El hombre primitivo genera lenguajes muy rápidamente. La siguiente. 7,099 lenguajes son hablados el día de hoy. En 1911 se estimaba que había 1,000 lenguajes humanos. Entonces no es que de 1911 para acá se hayan inventado otros 6,000 lenguajes, sino que los han ido encontrando la gente poco a poco. Solo 23 lenguajes son hablados por más de la mitad de la población mundial. La siguiente. Y bueno, y para terminar, vamos a hablar de la imaginación. La imaginación es una actividad que nos permite hacer muchas cosas. En primer lugar, requiere muchísimo del cerebro, ¿sí? Ahí todas las regiones del cerebro están puestas en práctica cuando imaginan algo, cualquier cosa. Imagínense, por ejemplo, yo qué sé, una avispa con cabeza de toro. O, a ver, una cosa así fantasiosa, absurda, se la imaginan ya. Están utilizando las mismas zonas del cerebro que para imaginarse a ustedes yendo de compras mañana al supermercado. ¿Sí? Son las mismas regiones del cerebro que se ponen en funcionamiento. Que es todas esas regiones, todas 11 regiones. ¿Y por qué puede ser importante para el hombre desarrollar la imaginación? Evolutivamente, otra vez. Quedamos que evolutivamente quería decir que las posibilidades de sobrevivencia son mayores, ¿verdad? ¿Por qué creen que las posibilidades de sobrevivencia de una persona son mayores si su imaginación es mejor? ¿Alguien? Y seguramente necesito la imaginación para esto que dices, pero ¿y por qué es importante eso? A ver, si les digo que se imaginen que mañana van a ir de compra al supermercado, pues se lo imaginan y ya, no tiene, nadie me va a creer si les digo que su vida depende de eso. Bueno, sí. Pero ¿qué tal si son un hombre primitivo, prehistórico, ¿verdad? Y van a ir a cazar a un mamut. Y van a ir a cazar un mamut con un grupo de compañeros, ¿verdad?
Entonces ahí sí su vida depende de eso, ¿sí? Porque fácilmente el mamut les da un golpe, o le van a tratar de tener una trampa al mamut, para cazarlo y atraparlo y luego matarlo, etcétera. Entonces, su vida depende de eso, y es como ir al mandado, nada más que ir al mandado hace un tiempo, unos millones de años. Entonces, la imaginación les permite, por ejemplo, imaginarse escenas de ustedes mismos haciendo cosas en otros tiempos, en otros lugares, ¿sí? Y en particular imaginando el futuro, ¿sí? Lo que van a hacer mañana, etcétera. Y eso es, su vida depende de esas cosas, ¿sí? Si piensan en el hombre primitivo. La siguiente. Bueno, entonces ya para terminar nada más mencionar que la imaginación les permite crear cosas, como decía el compañero, crear cosas nuevas, y cada vez la comunicación mejora a raíz de estos inventos, de estas tecnologías nuevas que se van desarrollando. Por ejemplo, estas son las redes sociales que para diciembre de 2010 ya cubren prácticamente todo el mundo. En algunos países de África no se utilizan las redes sociales. No lo actualice el mapa, es de 2010. Entonces Facebook es el azul oscuro. En Rusia y China se utilizan otros programas. La siguiente. ¿Y cuáles son las consecuencias de esto? Las consecuencias del uso de las redes sociales son impredecibles, no solo impredecibles, sino van mucho más allá de la comunicación simple y llana entre gente, ¿sí? Por ejemplo, una primera muestra de este efecto inesperado son estas concentraciones que se dieron en hace 4 años, 5 años, lo crearon el Arab Spring, en la primavera árabe, donde dictadores de muchos países del norte de África, Túnez, Egipto, Yemen y algunos otros, fueron derrocados o corridos, o metidos a la cárcel, muchos de ellos, por manifestaciones públicas, que organizó la gente espontáneamente. Espontáneamente es un decir, tampoco justamente no era tan espontáneo. Eran manifestaciones que se organizaban a través de las redes sociales, pero concentraban miles y miles y miles de gentes, cientos de miles de gentes. Es una plaza en Túnez. Y el dictador en Túnez tenía 23 años en el poder, y en 2 noches, después de estas manifestaciones, lo tiraron. Ahora bien, también tiene que ver con que esos dictadores tampoco estaban tan locos, porque no utilizaron el ejército y les pudieron haber echado a la fuerza pública con armas con ametralladoras o alguna cosa así, y no lo hicieron, entonces tampoco estaban tan locos. Entonces es una muestra de las repercusiones políticas y sociales que pueden tener las redes sociales, ¿sí? Entonces, esos adelantos en la comunicación, hasta dónde dan de sí, hasta dónde van a llegar, o cuánta influencia van a tener en diferentes aspectos de la vida, pues es muy difícil de decir, ¿sí? Pero cada día se siente que son mayores este impacto.
La siguiente, pues gracias. Qué bueno que quería hacerlo cortito, ¿verdad? ¿Perdón? Qué bueno que quería hacerlo muy cortito. Sí. No, pues, muchas gracias, José Antonio. No sé si hay alguna pregunta del público. Doctor, usted hablaba de que nuestros ojos son imperfectos en comparación a otros ojos que tienen algunos otros seres vivos. Y me llamó mucho la atención el del calamar. Es decir, entonces, la capacidad que nosotros tenemos con los dos ojos no llega a ser tan eficiente como la que tiene el calamar con un ojo. No es exactamente qué capacidad. A ver, comparando el ojo de los calamares con los humanos, la ventaja del ojo del calamar es que los nervios los tiene colocados en donde deben de estar. Entonces eso hace que no tengan punto ciego, por ejemplo. El punto ciego es una muestra de que no está bien diseñado el ojo humano. Y otros detalles como esos. Pero es muy difícil contestar esa pregunta porque ¿cuál es la capacidad de ver de un calamar? Pues muy difícil porque no le podemos poner las letras y preguntarle, a ver, ¿qué letras ves? Entonces, es muy difícil saber. Sin embargo, algunas cosas se saben. Por ejemplo, no contra el calamar, que es más difícil, pero contra ciertas aves, el águila, el halcón. Por ejemplo, si ustedes corren en un lugar con mucha vegetación, ¿sí? Lo han hecho alguna vez, ¿no? Como en medio de arbustos. ¿Qué ven? Manchas. No ven más que manchas verdes. ¿Sí? No pueden decir exactamente cómo están las hojas o cuántos árboles pasaron. No saben realmente. Las aves sí pueden hacerlo. Ven tan rápido y con tanta precisión que sí pueden decir, no decir, pero ellas saben qué están pasando, y hay experimentos que se han hecho en ese sentido. Y no solo eso, también, entonces pueden ver objetos mucho más rápido. Y pueden ver objetos que se mueven muy despacio también. Por ejemplo, el sol. El sol, si ustedes pueden ver cómo se mueve el sol, no. Cuando hay una puesta de sol, lo que ven es cómo se mete el sol relativo al horizonte. ¿Sí? Y entonces da la impresión de que está uno viendo el sol, cómo se mueve. No, el movimiento del sol no lo logra percibir un ser humano. Una vez sí. De hecho, se piensa que hasta ciertos campos magnéticos alrededor de la Tierra los pueden ver y que eso les sirve como para guiarse. ¿Más preguntas? Buenas noches. Ya, bueno, tengo una preocupación por el asunto de las medidas. En el caso de Oaxaca, como usted sabe, pues hay una diversidad de culturas. Entonces, yo había creído o había pensado que parte de la temática era cómo el hombre se convierte a veces en sus propias medidas, aunque a veces no es tan proporcional, como es el caso de que entre las culturas de acá, por ejemplo, miden en brazadas, aunque sea en brazados y no es eficientemente la misma cantidad,
pero no tenemos grandes problemas para decir, pues, ¿saben qué? No, esto no lo tomo porque no es lo mismo. Imagínense, a partir del estómago, los gorditos siempre saldrían ganando, ¿no? Entonces, ahí cómo se puede un poco transpolar esta idea que trae de que el hombre es la medida de todas las cosas. Un poco sería como la pregunta. Bueno, en primer lugar, la charla se pudo haber ido en muchas direcciones posibles. Es el tema que el compañero dice, pues me parece muy interesante, pero probablemente me hubiera llevado en otra dirección, diferente. Esa dirección es más parecida a la primera fotografía que les mostré del dibujo de Leonardo, de las proporciones de Vitruvio. Como decía yo, Vitruvio era un arquitecto romano y entonces probablemente no tiene mucho que ver a lo mejor con las medidas o las proporciones del compañero o de alguien de Oaxaca o de donde sea, pues. Y sí, lo que pasa es que muchas de las medidas primitivas en el sentido de poco sofisticadas, a lo mejor, tienen que ver no necesariamente con contar con precisión, ¿sí? Entonces el compañero decía, por ejemplo, miden con la longitud del brazo, pero pues las longitudes de los brazos son diferentes, pero son suficientemente precisas como para descartar algunas cosas. Es decir, si yo digo que voy a llevar una tela y quiero 10 medidas de mi brazo, ¿sí? A lo mejor es más largo que el de otra persona o más corto que el de otra persona, pero me permite darme una idea. Cuando alguien me dice, no, pues mide tantos metros, digo, no, eso no me conviene, o tantos brazos, entonces tampoco me conviene, ¿sí? No sé si por ahí va. Vamos a darle las gracias al doctor de la Peña, ¿no?